En esta última parte de la práctica no obligatoria 7, la parte D, vamos a generar metadatos premis y los vamos a incrustar en un fichero METS. Con esta última parte vamos a finalizar esta práctica en la que hemos realizado distintas actividades, distintas tareas en relación con los metadatos, desde su extracción, visualización, edición de forma automática y en lotes, hasta ahora la generación de metadatos premis. En esta parte vamos a generar de forma automática algunos metadatos premis básicos. Recordar que este esquema tiene un buen número de elementos, principalmente técnicos, también de otro tipo, y vamos a tomar como ejemplo uno de los ficheros que componen el libro digitalizado que hemos utilizado en la parte C de esta práctica. Vamos a emplear un conjunto de herramientas en línea que se llaman Premis in METS Toolbox, que podéis encontrar en esa dirección, creadas por el Florida Center of Library Automation para la Library of Congress. Permite validar, convertir metadatos premis y encapsularlos o embeberlos en un fichero METS. Una vez que estamos en la página web de PIM Tools, veis que tenemos una interfaz muy sencillo y que en la parte superior tenemos unas pestañas para seleccionar las distintas funcionalidades: validación, conversión, descripción y luego tenemos otros recursos. En la pestaña Describe abrimos. Fijaos que tenemos dos opciones: a través de una URI o a través de la subida de un fichero. Seleccionamos esa opción y lo primero que hay que hacer es seleccionar el fichero. En este caso, una de esas imágenes del libro. Podemos coger simplemente la primera y abrir. Podemos indicar un identificador y en este caso primero hay que decir qué tipo de identificador es. Podemos decir que es una URI y un valor inventado, por ejemplo. En un supuesto real lo que haríamos es utilizar una URI o otro tipo de identificador realmente existente. Simplemente pinchamos en describir y en un par de segundos vemos cómo se ha generado ese fichero en XML. Tenemos esa primera etiqueta de premis, versión 2.0, el esquema que está utilizando y dónde se encuentra, y luego el objeto, la primera etiqueta del objeto que describe. Fijaos que describe por un lado el fichero con la URI que hemos introducido, tipo y valor, y una información técnica muy básica como el nivel de composición, fixity, es decir, si es la fijeza a través de ese algoritmo MD5, cuál es ese valor del algoritmo, y con otro formato de algoritmos ha identificado el tamaño, el formato, utilizando ese registro pronom que ya hemos visto anteriormente, el identificador de formato y el nombre original. Después tenemos el bitstream, la cadena de bits de este mismo objeto, y podéis ver que ha identificado más información utilizando el esquema mix. Tenemos esas etiquetas utilizando mix mediante la herramienta Jove. Información, por ejemplo, que es la forma de ordenar los bytes, Little Endian, características de la imagen y otro tipo de información técnica de la imagen. Además tenemos un evento, premis. Acordaos que premis registra eventos, objetos, también entidades, y en este caso el evento es esta misma descripción que hemos realizado de forma automática, cuándo lo hemos realizado y además quién o qué agente, qué software en este caso, ha llevado a cabo la identificación. Fijaos que indica que ha sido con DITES. Finalmente nos informa sobre los agentes utilizados para llevar a cabo estas tareas con su identificador y el nombre, Format Description Service, un servicio web que se ha construido utilizando estas otras herramientas, Jove, Droid. Vamos a guardar este fichero resultante, XML, como results.xml. En este segundo paso vamos a convertir ese fichero premis en un fichero METS que contiene a su vez esos metadatos premis. Es un proceso sencillo y rápido. Vamos a hacerlo con la misma herramienta, tomando el fichero que ya hemos creado para ver cómo se encapsula, cómo se embebe en esos metadatos METS.
Iremos ahora a la pestaña Conversión. Aquí tenemos tres opciones: cargar una URI, cargar un fichero o introducir datos de forma directa. En este caso vamos a seleccionar carga de fichero. Este fichero resultante de la fase anterior o la parte anterior, results XML, lo abrimos y además pedimos que encapsule o que agrupe todos los metadatos premis en una única sección digiproc MD, metadatos digitales de procedencia. Convertimos y ahora podemos comprobar que esos metadatos premis que hemos visto en el fichero anterior los ha incluido en un fichero mets, que tenemos los esquemas, la llamada de las esquemas, y que lo ha incluido en una sección de AMD, administrativos, y como le hemos indicado que lo queríamos en una única sección digiproc, debe haber solamente una sección digiproc. Después tenemos otros elementos propios de METS, como es la secuencia de ficheros. En este caso se trata de un solo fichero. Tenemos otra información técnica como el ID, el tamaño y la suma de comprobación, y el mapa estructural en el que indica que hay únicamente un fichero en este paquete METS. Para finalizar, te pedimos que compruebes qué diferencias hay entre este fichero y aquel que hayas obtenido como resultado de la parte C de esta práctica. ¿Qué información coincide? ¿Qué información es diferente? ¿Cómo se ha codificado? ¿Qué esquemas se emplean? Etcétera.